Ok. Ansiedad, ataques de pánico, ¿les suena? Ese es nuestro tema. Vamos a hablar de la ansiedad y los ataques de pánico y algunos trastornos de ansiedad que existen. Para ello, nuestra invitada, como ya la conocen algunos, la psiquiatra, la doctora Gida Ortiz, ella es especialista en psiquiatría y tiene una especialidad en la parte de TOC y ansiedad. Ella es especialista en este punto. Doctora Gida, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Hola, un gusto saludarles otra vez, ya Al a la contrario, doctora, distancia. ya a distancia, pero muy contentos de tenerte en el programa y platicar de la ansiedad. Wow, yo creo que es un tema, pues si no es una pandemia, ya sí es una epidemia y vamos a hablar de ello. Primero platícame, Gida, doctora, por favor, ¿qué es la ansiedad? Empecemos por ahí. La ansiedad, muchos pueden confundirse y decir es que la ansiedad es normal o todos estamos preocupados. Bueno, sí, recordemos que cuando hablamos de psiquiatría hablamos de trastornos, así les llamamos a las enfermedades. Un trastorno es todo aquello que me pasa, que estoy sintiendo, que estoy viviendo, que la gente a mi alrededor está observando y coincide. Y requiere dos características. Me hace sentir muy mal, o sea, me genera un malestar significativo. Y dos, me afecta en mi vida diaria. No puedo funcionar como yo antes funcionaba. Puede ser funcionamiento en la escuela, aunque ahora ya estamos de vacaciones con los Sí. niños, pero también puede ser el funcionamiento laboral, el funcionamiento interpersonal, o sea, las relaciones que tengo con las otras personas e incluso familiar. Entonces, no hablamos solo de preocupaciones generales, hablamos de una preocupación que se generaliza, que se mezcla. Algo que le digo a mis pacientes es que la ansiedad, al menos del tipo generalizada, es como si tuviéramos una esponjita en la que se van metiendo preocupaciones distintas, desde muy importantes hasta no tan importantes. Sin embargo, al final la característica es la misma. Más allá de preocupaciones, son una serie de síntomas que al final determinan que yo me sienta muy mal, me sienta muy ansioso, muy inquieto o generalmente mal, aunque yo no pueda describir cómo me siento. Y dos, me afectan en mi vida diaria. Hay que recordar que los síntomas más frecuentemente vistos afectan el apetito. Hay gente que come más, hay gente que come menos. Ahora todo el mundo se queja porque está comiendo más con la Sí. pandemia. Sí, sí es un síntoma. Ah, Y que sí. bueno, no es culpa de nosotros necesariamente, ¿no? Hay gente que duerme más, hay gente que duerme menos Menos. y al final sencillamente incluso se puede afectar hasta el apetito sexual. También se puede afectar la atención, la memoria, pero el sentido es esto, recordar, me siento mal y dos, no funciono al 100 como yo suelo funcionar. Esas dos serían las características para que digamos que alguien tiene un trastorno de ansiedad. Correcto. Existen varios trastornos de ansiedad, doctora. Así es. De hecho, algo que manejo mucho en la consulta es que hay dos tipos de ansiedad muy frecuentes, la ansiedad generalizada Ujú. y las crisis de angustia. La diferencia es la duración. Cuando hablamos de la ansiedad generalizada, los síntomas son, parecieran un poco vagos o parecieran un poco, pues como su nombre lo dice, generalizado. O sea, por ejemplo, yo despierto bien, pero apenas despierto, pum, me pasa una preocupación por la cabeza y es cuando hablo de que es una esponjita, porque empiezo a mezclar preocupaciones muy importantes con no muy importantes. Por ejemplo, uno puede decir, es que hoy tengo que ir al súper. Y pareciera esto sencillo, pero en época de pandemia la gente Sí. dice es que tengo que ir, no debo tocar nada, tengo que lavar todo y pues lógicamente eso me estresa y lógicamente eso me genera mucha preocupación. Pero muchas veces se mezcla con otras preocupaciones que no son tan importantes, como por decir, tengo que lavar ropa. Ujú. Y mi cerebro está, hay que lavar la ropa, hay que lavar la ropa, hay que lavar la ropa. Y uno dice, pero es que no es tan grave, no es tan importante necesariamente que lo haga hoy, puedo hacerlo mañana, pero ese cerebro no me deja en paz. Y así se van mezclando. Y así esa esponjita va absorbiendo cada vez más preocupaciones. Usualmente las personas pueden sentir contracturas, dolores de cabeza, fatiga. Es clásico que les decimos a las personas, puedes poner tu mente en blanco y nos responden, no, yo no entiendo qué es eso, Ujú. ¿no? Yo siempre tengo algo dentro de la cabeza. Es Y poner la mente usualmente uno blanco de es los dejar de síntomas de preocuparse, ansiedad. ¿no? Exactamente,
o sencillamente no pensar en nada. Las personas que tenemos ansiedad no lo logramos tan fácilmente. Correcto. Y ese sería uno de los tipos más frecuentes de ansiedad. Bueno, hay otro tipo. Un tipo que se está presentando mucho en esta época que se llama ansiedad paroxística o crisis de pánico o crisis de angustia. Y ahí, sencillamente, paroxístico se refiere a algo como un disparo. Yo me siento bien, yo estoy viendo la tele, yo estoy a gusto y de pronto, ¡pum!, algo se enciende y empieza mi corazón a palpitar mucho, empiezo a tener dificultad para respirar o siento que no oxigeno, puedo sentir calambres, puedo sentir sudoración, una sensación incómoda en el estómago, en los intestinos, a veces hasta las personas dicen que tienen ganas de vomitar y todo esto con el terror de me está dando un infarto, me voy a morir, me voy a volver loco. Oye, doctor, Esa es una crisis de angustia. este tipo de crisis, por ejemplo, una persona puede sufrir una crisis de ansiedad dormida, que sienta que no Sí, puede respirar. sí, claro, y es una de las cosas más angustiantes que existen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque imagínate, resulta que este tipo de ansiedad no solo es suficiente con que yo esté plácidamente dormido y de pronto, ¡pum!, algo me despierta y me siento mal y sencillamente despierto, sino que casi siempre se acompaña de dos consecuencias. Una de estas consecuencias se llama agorafobia. Mucha gente piensa que la agorafobia es como tener temor a salir, no necesariamente, sino significa temor a estar en un lugar donde si me da una crisis sea difícil que yo reciba ayuda o que pase mucha vergüenza o que no pueda salir rápidamente. Y la segunda consecuencia se llama ansiedad anticipatoria. Me da terror, lógicamente, por toda esta clase de síntomas que se sienten muy parecidos a un infarto, me da terror hacer aquello que estaba yo haciendo cuando me dio la primera crisis. Entonces, estas crisis, imagínate, se pueden Sí, claro. presentar cuando la persona se está bañando, cuando la persona está comiendo, cuando la persona está viendo la televisión, cuando la persona está durmiendo. Entonces nos daría terror hacer cualquiera de esas cosas. Lógicamente no podría dormir tranquilamente la persona o no podría estar tranquilo al caer la noche, que eso es algo muy frecuente también. Les da terror cuando empieza a anochecer porque ese cerebro recuerda lo horrible que se sintió y le da terror volver a sentirlo. Doctor, hablabas de los ataques de pánico. Este es un punto bien importante. ¿Qué es ese ataque de pánico? Muchas personas dicen, no, es que sentí que no pude respirar, todo lo que comentabas, ¿no? Ansiedad, Claro. el corazón palpitando. Entonces, a lo mejor muchas veces uno dice, es que te dio un ataque de pánico. No, a mí no me dio ataque de pánico, porque lo relacionan con miedo, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué es ese claro. ataque de pánico? Algo que le explico a las personas de manera intento muy sencillamente, es que todos nosotros tenemos un botoncito de pánico en el cerebro. Se llama amígdala, es como si fuera un chicharito, lo tenemos en la parte medial entre los dos hemisferios. ¿Este? Sí. Digamos que esta pequeña zona, exacto, esta pequeña zona, digamos que es nuestro botón de supervivencia. El cerebro está diseñado para sobrevivir, para correr, para pelear en cualquier momento donde algo amenace la vida. Entonces, digamos que si yo estoy caminando por la calle con un niño de la mano y de pronto viene un coche y se dirige a toda velocidad hacia nosotros sin indicios de que vaya a bajar la velocidad, pues ese amenazante es suficiente para que mi cerebro capte el peligro y active el botón. Este botón entonces está diseñado para acelerar el ritmo cardíaco, para que los pulmones oxigenen más y oxigenen más rápido. Toda la sangre o la mayor parte de la sangre se va a nuestras extremidades para poder correr o para poder cargar a ese niño, aunque esté grande. Mucha gente le llama un rush de adrenalina. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente nos salen fuerzas de todos lados. Esta sangre no viene de la nada. Usualmente es la sangre que se encuentra en intestinos y en otros órganos importantes igual, pero que en este momento funcionan en lo más mínimo para que todo se vaya a nuestros músculos. Y entonces ese cerebro lógicamente manda la señal de aquí estamos en peligro. Bueno, eso se escucha bien cuando se acerca el coche, pero resulta que en algunas personas este botoncito se aprieta y se traba, se atora.
Entonces empieza a funcionar como si tuviera, por ejemplo, un cortocircuito. En momentos cuando no hay amenazante, sencillamente se oprime y me manda toda esa cascada de cambios, pero sin que haya una amenazante. Entonces incluso el cerebro se confunde. Dice, es que no entiendo qué me está pasando. Estoy sentado viendo la tele, pero mi cuerpo me manda la señal de que algo muy malo va a suceder. Por eso se llama crisis de pánico. ¿Por qué? Porque en un momento inapropiado, en un momento donde no requiero esta respuesta excesiva de supervivencia, todo mi cuerpo está totalmente en pánico. También se llama ansiedad paroxística porque es como un disparo. Okay. Aproximadamente puede durar de 15 minutos a 45 minutos. Obviamente las personas lo sienten eterno y luego sencillamente va bajando y quedo como si nada. Pero lógicamente es una respuesta tan extrema que me deja guardado que algo muy malo me pasó. Cuando tenemos más de 40 años, sí se puede parecer a otras enfermedades médicas, como un infarto al cardíaco o incluso con afectaciones de tipo gastrointestinal, como una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Entonces, cuando tenemos más de 40, 45 años, o incluso en estas fechas hasta personas más jóvenes, no es raro que terminemos en el servicio de urgencias, que me hagan un electrocardiograma, porque lógicamente se siente igual que un infarto. Entonces, parte del trabajo de cualquier buen médico es pedir los estudios necesarios. Y cuando estos estudios usualmente salen bien, entonces es cuando ya requerimos una atención ya de mi especialidad, que es la psiquiatría. Correcto, doctora. Entonces, cuando da un ataque de pánico, podríamos decir que es clave la respiración. ¿Qué papel juega la respiración en un ataque de pánico? Sencillamente, algo que le comento mucho igual a los pacientes es que ese cerebro, igual que otras partes del cuerpo, tiene venas, tiene arterias, respira oxígeno, es muy sensible al oxígeno y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese cerebro, sencillamente, digamos que las venas y las arterias, más las arterias obviamente, están diseñadas para llevar una concentración de oxígeno básica. Y ese cerebro en cuestión de segundos es muy sensible a esos cambios de oxigenación. Lógicamente, cuando baja la concentración de oxígeno o cuando es demasiado el dióxido de carbono o la sangre que lleva dióxido de carbono, que es sangre que no está lo suficientemente oxigenada, ese cerebro se estresa y nos manda síntomas de ansiedad. Entonces, lógicamente, a veces, pues es lógico, cuando nosotros nos asustamos o sencillamente cuando hacemos ejercicio y no lo hacemos bien, oxigenamos mal ese cerebro. Muchas veces empezamos a respirar demasiado rápidamente, superficialmente, y le llega poca concentración de oxígeno al cerebro, y en vez de que nos calmemos, sencillamente nos ponemos más angustiados. Algunas técnicas muy comunes en Estados Unidos y en Europa, donde son comunes las bolsas de papel. Aquí en México se le llama papel estraza, ese papel café que usamos con algún grado alimenticio, como de pan. Sí. Muchas veces se les da una de estas bolsas a las personas y empiezan a respirar con la bolsa. ¿Por qué? Porque de ese modo la concentración de oxígeno es más uniforme, o tal vez no más uniforme, sino más adecuada, y al menos impiden que ese cerebro, que de por sí está ansioso por su crisis de pánico, se ponga aún más ansioso. Entonces, respirar, podríamos decir que tratar de controlarnos nosotros mismos. ¿Qué otras cosas pudieras darnos como tip cuando sintamos que estamos teniendo un ataque de ansiedad o de pánico? Pues, si ustedes han tenido conexión o si quieren revisar algún video de técnicas de respiración profunda, es algo impresionante, es algo que hacen mucho los atletas y los deportistas de alto rendimiento, aprender a manejar la respiración, pero es muy importante que sepamos esto. Hay que recordar que la angustia, el término angustia viene del término angosto, mi visión se angosta. Entonces, cuando yo estoy en la crisis de pánico, por supuesto que si alguien me dice cálmate, ni siquiera lo voy a escuchar. Si alguien me dice respira conmigo, menos. Y hay que recordar que casi toda esta respuesta es biológica, entonces no la voy a poder controlar. Pero si yo sé
que tengo tendencia o facilidad para tener crisis de pánico o de por sí manejo unos niveles de ansiedad o algún trastorno específico de ansiedad, entonces puedo ahorrarme el tiempo de empezar a practicar esto como si fuera un deporte con videos que aparecen en las redes sociales de YouTube, técnicas de respiración profunda, para que cuando yo tenga un episodio de ansiedad, antes de que se dispare, cuando yo empiece a sentir el malestar, inmediatamente empiece a tratar de respirar lo mejor posible. Sí se puede, pero hay que recordar mucho esto. Esto es como hacer ejercicio. No sirve que si yo siento que requiero hacer ejercicio, un día haga 1000 abdominales y pase todo un año no haciendo nada. Claro. No funciona así. Se requiere cierto entrenamiento. Entonces, si yo siento que si soy una persona un poquito más nerviosa, como le decimos, o un poquito más estresada, o estoy ya con un trastorno de ansiedad, antes de que yo tenga una crisis, vamos buscando información y ahora gran parte de esta información se encuentra en redes sociales, se encuentra en YouTube. Entonces, bien puedo hacer algo. Se llama técnica de respiración diafragmática, por ese músculo que parece hamaca, que se llama diafragma, que es el que sostiene el corazón y a los pulmones, o técnica de respiración profunda. O si tengo un buen psicólogo o un psicoterapeuta, le aseguro que dominará esta técnica y se las puede enseñar. Y solo se trata de practicar. Excelente. Entonces, vamos a tratar también, doctora, vamos a mandarte por ahí para que nos avales un link de respiración, para que nos digas si es correcto, este es el correcto, y lo vamos a poner en el copy de la entrevista para que usted tenga el acceso Claro que directo sí. pues, a estas técnicas de respiración. Ahora, desgraciadamente, la pandemia que estamos viviendo ha aumentado que muchas personas que no tenían ansiedad hoy tengan ansiedad, doctora. ¿Cómo se ha intensificado la ansiedad en la pandemia?